Bueno, damos inicio a este panel. Muchos de ustedes llegaron aquí a través de una inscripción en la que pedíamos que pensaran en su programa favorito cuando eran niños. Si hiciéramos una estadística, que no lo hemos hecho y puede ser una de esas brillantes ideas de última hora que puede ser interesante, en realidad la gran mayoría de esos programas que ustedes respondieron son programas de los Estados Unidos o europeos u orientales incluso. Y estamos aquí representados como por América Latina y la primera pregunta, bueno, antes de la primera pregunta para el panel, quiero que todos, si tienen preguntas, por favor las pasen allí a Sandra Telles en un papelito para poderlas organizar y formularlas en algún momento como parte del panel. Quisiera comenzar la conversación preguntando acerca de las representaciones que estamos haciendo en nuestros niños latinoamericanos. ¿A quiénes estamos representando? ¿A quiénes estamos presentando en nuestras pantallas? ¿Quién quisiera comenzar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar acá y voy a tratar de comenzar esto, que es una pregunta en realidad. O sea, mi respuesta es una pregunta porque todavía no sabemos y ojalá nunca lo sepamos y continuamente lo estemos redefiniendo, ¿no? ¿A qué niño estamos representando? Creo que ya con los caminos recorridos ya empezamos a comprender que una identidad en común para dar respuesta a esta pregunta y a muchas otras es importante. Creo que sí existe y empieza a existir la idea de una identidad regional, o sea, de aquel niño que reconocemos como latinoamericano con ciertas características que son diferentes a las orientales, a las estadounidenses o anglosajonas y a las y sí, seguramente europeas también. Y digamos, básicamente lo que nosotros queremos es recoger un camino de estudio, investigación y de contacto con los chicos, preguntándonos quién es el que del otro lado de la pantalla está mirando y esperando, qué quiere que nosotros le contemos y desde ahí también proyectar al niño que nosotros estamos creando. Por eso considerar la investigación y el contacto, todo esto que estamos haciendo, es algo que ahora nos parece normal, que nos parece fácil, que lo estamos viendo, que lo estamos haciendo, pero que no se hacía y que se empezó a hacer hace muy poco y que nos acerca un poquitito más a que ese chico que estamos representando tenga más que ver con aquel chico que está del otro lado. De todas formas, siempre vamos a entender que el niño que nosotros estamos proyectando es una construcción. Por más falta de mediación que tratemos de darle, lo estamos poniendo ahí, le estamos dando micrófono y digamos, esa conciencia de que hay una construcción es importante. Pero básicamente, si a mí me aparece una palabra importante en este momento, es tratar de representar un niño latinoamericano que sea sujeto de derechos, que sepa quién es, que sepa que tiene un espacio y que tiene una voz en los medios. Creo que básicamente el esfuerzo está puesto para decir, bueno, esta es una persona que está ahí y que tiene cosas para contar y que tiene puntos de vista y que vale la pena escuchar. Yo diferenciaría este tema de identidad con identificación. O sea, yo no sé si existe una identidad latinoamericana y no sé si es nuestra responsabilidad responder esa pregunta, pero sí que los medios de comunicación, en específico, bueno, televisión entre otros, sea una instancia de identificación. Hay un estudio en Chile que toca un poquito este tema de los imaginarios, si los chicos y chicas se sienten representados o no. Y dicen cosas muy increíbles, como que los personajes que están ahí, estamos hablando de productos hechos en Chile, no los representa. Pero no los representa por cosas muy simples, o porque son más chicos o más altos, por edad, ¿no? Porque son raros, porque son aburridos,
Entonces, hay un tema que tiene que ver con algo mucho más básico, que es como la simpleza de la vida. Entonces, ahí yo también planteo la pregunta, antes de llegar al tema de la posibilidad de una identidad, si existen o no la posibilidad de que haya identificación, para nosotros mismos también, no solo para los chicos, ¿no? Para aportar al debate, porque además coincido con las miradas de los dos que son complementarias. Son dos preguntas que complementan una situación que atraviesa la televisión infantil en América Latina desde hace tiempo. Y sí coincido en que en los últimos años el movimiento de los contenidos de calidad para la infancia ha crecido mucho y que nuestros países han empezado a producir contenidos con una mirada propia y particular. No sé si es posible, me atrevería a decir que no, la representación de lo latinoamericano. Sí creo que uno puede representar y contar historias de chicos argentinos, colombianos, uruguayos, mexicanos, brasileros, cubanos desde una perspectiva latinoamericana. Y creo mucho en eso. Sí me parece que nos falta todavía mucho en términos de las representaciones para poder contar más de esas historias. En general, América Latina, y esta es la experiencia de Argentina, pero estoy segura que se repite en otros países también, la oferta de televisión infantil es amplia, porque dependiendo del abono del cable que uno tenga y sumando los canales de aire en general, al menos en Argentina, hay a disposición de los chicos 8 canales infantiles, de los cuales hasta la llegada de Paca Paca ninguno de ellos estaba pensado desde Argentina para los chicos de Argentina. Y sé que esta es una realidad que sucede en casi todos nuestros países, ¿no? Tenemos una oferta que es muy amplia, pero no es diversa. Y nos pasa a nosotros que cuando pensamos contenidos, nos cuesta mucho, incluso dentro de nuestros propios países, representar distintas experiencias de ser chico. Yo me atrevería a decir que a casi todos lo primero que nos sale cuando pensamos una serie de ficción en la que hay una familia, es que esa es una familia nuclear, de papá, mamá, hermano, hermana, clase media, urbana. No sé, es muy difícil empezar a incorporar otro tipo de experiencias, otro tipo de emociones, otro tipo de culturas y de identidades. Creo que parte de los desafíos que enfrenta la región, ahora que ha logrado empezar a producir más contenidos, a instalar franjas, a discutir desde los marcos legislativos de qué manera se pueden asignar cuotas de programación infantil y generar un piso de calidad, nos falta animarnos a esa diversidad que la tenemos en todos los espacios en los que habitamos, pero nos es muy difícil contarla en la televisión. Yo quiero apuntalar un poco lo que dice Cielo. Es una realidad la concepción de contenidos panregional. O sea, se están generando contenidos desde Miami, que esa es la realidad. A veces hay oficinas regionales en Buenos Aires, por ejemplo, de Disney, pero o sea, es una producción que se hace para toda América Latina con contenidos que ustedes ya los conocen, con una oferta de 8 a 10 canales. Y esos son los imaginarios que se consumen más, que es lo peligroso. Bueno, lo peligroso hablando de televisión de calidad, no es peligroso para las marcas, es muy bueno para las marcas, ¿no? Pero ahí es donde estamos. Sí creo también que hay posibilidad de crear personajes y reflejar historias de los niños latinos con personajes fuertes, que creo que por ahí es el camino, que es lo que sigue, aventurarse a tener formatos exitosos, largos, que sean recordables, o sea, en dónde está nuestra iCarly, nuestra Zoe, nuestro Victorious, que son las historias que les gustan. La experiencia que yo tuve como programadora, que siempre lo digo y es mucho orgullo, es tener programas mexicanos, hechos para mexicanos y que sí se consumían con unos buenos niveles de audiencia por mexicanos. Creo que esa experiencia ha de ser lo mismo en Paca Paca. Lo que pasa es que cubrir tantas horas, o sea, es como si salieran burbujitas en medio de las parrillas. La idea es que hubiera más, ¿no? No solamente estas burbujitas donde se enganchan los niños. Y si es un riesgo, a mí me preocupa mucho los imaginarios, justo lo hablaba ahora, este imaginario del crecer pronto, de que todo tiene que ser feliz y ser pop, este imaginario de que las niñas son rosas y sexys y los niños tienen que tener otra actitud ventén, agresiva. O sea, eso es lo que se consume y que también hay que pensarlo, porque tenemos que encontrar formatos que tengan buenos contenidos y que además les gusten, ¿no? Claro, perdón que me meta. Yo quería complementar lo que dice Marian.
Con respecto a eso, ¿no? Que justamente como ese estereotipo está impuesto y es huevo o gallina, no sabemos dónde empieza, también es muy difícil hablar desde otro lugar y crear el gancho. Entonces, ¿cómo hacer para, de alguna manera, no sé, digerir ese estereotipo, transformarlo, pero que siga teniendo esos condimentos que atraen al otro y ponerlo en pantalla, ¿no? Porque si nos vamos a la pureza de lo que nosotros queremos decir o lo que algunos chicos inducidos un poco en un focus group terminan convenciéndonos de que finalmente los perdemos porque están en el medio y además porque el estereotipo es como más simple para identificarse, es más rápido, es más instantáneo, espontáneo. Entonces, bueno, la idea sería, la pregunta es si se puede hacer estereotipo atractivo argentino, digamos, o si directamente el estereotipo es algo malo en sí mismo, ¿no? Porque parecería ser una fórmula. Entonces, bueno, por eso decía al principio que son más preguntas que respuestas las que surgen y que estamos continuamente preguntándonos. Yo tengo la experiencia de una miniserie, digamos, de pequeñísimos programas, pero que trabajo con niños de 7 países de la región. Y claro, la imagen que cada uno tiene o lo que espera del niño protagonista y del niño que ve es diferente, ¿no? Entonces, tal vez en ese diálogo, en ese poner varios, es donde podamos tener una respuesta, digamos, en la diversidad, ¿no? Porque, bueno, no me identificaré con este, pero con el otro sí. Entonces, en ese sentido, crear red y presentar varias imágenes de niños y proyectarlas y ofrecerlas, tal vez es una garantía o un pedacito de garantía para acercarnos a los chicos. Manuel. Igual y yo completaría esa idea de la diversidad en que hemos visto a lo largo como de todos los festivales en los que nos hemos reunido y en los que puedes alcanzar a ver como la identidad o las identidades de lo latinoamericano, en que coincidimos en muchas cosas, coincidimos en colores, en músicas, en tonos en los que hablar a los niños, pero finalmente lo que encontramos también es que es una zona del mundo que no es homogénea, digamos, es heterogénea entre países y es heterogénea adentro de los países. Contenemos realidades muy distintas para todos los niños de las regiones de cada país y entonces creo que lo importante es que mantengamos precisamente como esa heterogeneidad y no caer en estereotipos o en arquetipos muy fuertes que siguen como los modelos de producción estadounidenses, ¿no? Como de grandes industrias, sino que nos enfocamos más en crear historias muy diversas, en presentar realidades muy diversas y eso ha sido lo que ha como le ha dado fortaleza como a la producción latinoamericana a lo largo de, no sé, en 10 años de producción que se han ido como expandiendo, ¿no? Como estas lecciones de producción, de qué es lo importante de mostrar y creo que todos los países han coincidido en que entre más diversidad se muestre en contenidos y en realidades, ha dado mejores resultados para todos los países. Hemos hablado de distintos aspectos como la identidad ante la identificación, de las representaciones, de los estereotipos no como un coco, pero sí como algo que hay que dominar y ver cómo que se propone y de la posibilidad de ofrecer diversidad. Quisiera primero preguntar si ya tenemos algunas preguntas del público o si no, que para que las hagan llegar. Este esfuerzo que ha sido notorio, que ha sido de años recientes, de producir más contenidos propios, de hacerlo más incluso de manera cooperativa y solidaria en la región, ¿qué ha logrado con respecto, digamos, que al sector audiovisual y con respecto a las audiencias? Me gustaría un poco reflexionar acerca de eso. Si quieres empiezo. Creo que ha logrado por un lado una escuela de muchas productoras, muchos canales que están ya como al pendiente, no nada más de producir cosas que sirvan comercialmente para las parrillas, sino que realmente tengan un fondo de investigación, de estudio de los niños, como todas estas cosas que hacemos aquí, que acercamos a los niños, los traemos, los escuchamos y vemos cuáles son sus necesidades y cuáles son sus gustos. Eso es como una primera parte del lado de la producción. Y creo que también ha logrado que muchas instancias gubernamentales y estatales pongan una atención en cuáles son las medidas que tienen que empezar como a usar para también fortalecer la producción propia, para fortalecer los contenidos de calidad para los niños, ¿no? Creo que también ha influido mucho en las decisiones políticas que se hacen al respecto de los medios.
Yo creo que además de esto que menciona acertadamente Emanuel, ha logrado, volviendo a la pregunta anterior, diversificar la programación. En el caso de Argentina, por ejemplo, nosotros coproducimos con Colombia varias series, coproducimos con Brasil, tenemos coproducción con Chile, en algunos casos con canales de televisión públicos y en otros casos con productores independientes. Y me parece que esto demuestra que primero moviliza la industria de la producción en la región y después demuestra que es posible hacer un tipo de televisión, que es lo que decíamos también en la pregunta anterior, con identidad. Pensaba algunos ejemplos cuando estábamos terminando de contestar la pregunta anterior, que vienen bien en esta también, y es que, por ejemplo, lo que sucede ahora es que cuando pensamos en una serie sobre animales, ya sea de animación o no, estoy pensando en Max Rodríguez, no necesariamente tenemos que pensar en que esos animales sean elefantes, jirafas, que paradójicamente son los animales que primero les trae la tele a los chicos de nuestros países. Después viene el carpincho, el hornero, el chigüiro, pensando en animales que son de nuestra región. Y los chicos hoy de Argentina y los chicos de Colombia, pensando en las coproducciones que tenemos entre ambos países, los chicos de Argentina pueden conocer el oso con anteojos, por ejemplo. O pueden ver un personaje animado que es un carpincho que toma mate. Y eso hasta que la televisión pública no lo había hecho, los chicos veían elefantes y jirafas, ¿no? Entonces me parece, claro, me parece que este movimiento genera eso, genera más industria, más mercado, porque abre otras ventanas y una programación además más diversa y con más identidad. Yo también creo que se fue fortificando una red, ¿no? Pero que pasamos de la conversación a la acción, que hay muchas propuestas concretas que no tienen que ver con emular formatos, sino tratar de que el formato surja del conjunto, pensar, bueno, ¿qué necesitamos y qué podemos? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Muy básica. Para hacer una coproducción en donde uno hace una parte y recibe el todo, que es muy conveniente y que llena pantallas, había muchas dificultades. Dificultades porque, bueno, las comunicaciones son difíciles, ponerse de acuerdo. Siempre había como un país capitán que decía, bueno, quiero hacer esto y lo ofrecía su Biblia a los otros. Creo que la creación conjunta es muy sana, nos pone, digamos, en contacto en las contradicciones también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con modelos de producción, costos, tráfico de material, cuestiones técnicas. Cada país tiene su propia fórmula. Entonces, ir aceitando eso también es crear identidad, porque es, digamos, encontrar el idioma común que tenemos todos. Esto tiene que ver también con los doblajes, con las tonadas, digamos, empezamos a ser mucho más permisivos y jugarnos. Por ejemplo, Paca Paca eligió, si tiene que doblar algo, doblarlo en, digamos, argentino, ¿no? Pero no molesta convivir con un material que está en mexicano, pero no por neutro, sino porque viene de México. Entonces, no borrar esas huellas, sino al contrario, festejarlas y ponerlas en diálogo, ¿no? Sí, hemos hablado que efectivamente es un hecho que tenemos más contenidos propios, más contenidos hechos en solidaridad y además hemos compartido modos de producción, modelos, buenas prácticas, incluso aprendizajes. En algunos lugares se han ahorrado esfuerzos porque en otros ya se cometieron esos errores, eso ha estado muy bien. Pero quiero articular esta pregunta que viene del público, que es ¿por qué los niños siguen viendo los canales de televisión por cable y no se ha llegado a cautivar a la audiencia? Es una pregunta que es cascarera, pero me parece importante como... sí. Porque son buenos. O sea, porque son buenos. Tenemos que ser tan buenos como ellos, ¿no? Claro, porque digo lo que Mariana dijo en voz baja, Carlado mío, que es lo que ibas a decir también y ahora le paso el micrófono. Porque la televisión infantil es muy hábil en contar historias, que es lo que tiene que hacer la tele. Y yo tampoco creo que los chicos no tengan que mirar esos canales. Creo que la oferta tiene que seguir siendo igual de amplia, solo que también diversa. Porque además creo en que los chicos miran eso y miran Paca Paca, por ejemplo, en el caso de Argentina, y conectan lo que miran de maneras que los adultos no imaginamos. Más allá de la fidelidad y del afecto y de la relación de afecto que establecen con los canales, pueden mirar Disney y por ahí pueden pasar por Paca Paca y también quedarse a mirar algo. Me parece que esas conexiones nosotros las perdemos un poco de vista. Y sí creo que van a seguir mirando Disney, Discovery, Cartoon, Boomerang o los canales que tengan y que esos canales tienen que seguir existiendo.
Creo que en el caso de los canales públicos infantiles, la pelea no está en disputar el mercado. Me parece que ese mercado es de los canales infantiles privados. Me parece que en todo caso la disputa pasa por el sentido, por los sentidos que construimos con las representaciones que ponemos a circular, con las historias sobre los chicos que ponemos a disposición de los otros chicos, pero no con el mercado. Entonces me parece que eso va a seguir existiendo y sí creo que la televisión infantil de calidad también debe tomar, y de hecho lo hace, algunos de los modelos de los relatos y de las historias que la televisión infantil cuenta, solo que tratando de encontrarle otro significado y otros modos de apropiación de esas historias, ¿no? Sí, yo sí lo vincularía también con la pregunta anterior. Como que nosotros tenemos una lógica de supervivencia permanente. O sea, estamos detrás de los recursos, nos asociamos más por un tema de buscar recursos que por un tema de identidad. O sea, descubrimos la identidad en forma tardía, a posteriori. Nos dimos cuenta que podemos juntar plata y además que los temas tienen que ver. Entonces, por ejemplo, en Chile, en el área audiovisual, se habla mucho de recursos, de plata. Y se habla poco de los temas. Entonces yo no sé si tiene que ver con la madurez, que si uno mira para atrás, la diferencia que habría con 10 o 15 años atrás es que hay un corpus. O sea, hay un cuerpo no solamente de contenido, de experiencias, de errores, de aciertos, de gente, de instituciones. Entonces hay que hacer una mirada sobre eso, pero una mirada reflexiva. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, Cielo contara a lo mejor la experiencia del PRI Jeunesse del año pasado, de que no solamente nosotros estamos viendo los imaginarios nuestros, sino cuáles son los imaginarios que los otros quieren ver de nosotros, que los otros quieren consumir de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros no somos capaces de decidir hacia dónde caminar, vamos a seguir en esa lógica de juntarnos por necesidad, pero por una necesidad material, y no de construir un universo simbólico. Podríamos estar hablando que ese es un primer reto que tenemos y es dejar de sobrevivir, de aguar y comenzar a ponernos unos propósitos y unas metas específicas. ¿Tú querías completar algo? No, que estaba pensando que en realidad juntarnos, es cierto lo de la supervivencia totalmente, pero una vez puestos en juego, muchas propuestas fueran hechas desde el punto de vista de lo que se esperaba, lo que esperaba el mercado internacional, que les contemos acerca de Latinoamérica. Y era terrible, porque ahí metíamos la pata porque cometíamos nosotros los errores típicos de ir a nuestros propios clichés y bueno, funcionaban. Cuando empezamos a contarnos un poquito más la verdad, ya empezaron a dejar de reconocer eso y exigían a la latinidad. O sea, si es latino, está bien lo que vos decías de la música y todo, pero se espera cierta dosis de música, cierta dosis de color, que bueno, se quedan desilusionados. Pero ¿cómo? Esto es de Latinoamérica, qué porquería, se parece un poco, digamos. Y entonces luchar contra eso, que en realidad es acercarse a la verdadera identidad, ese es el problema, ¿no? Ir despejando los clichés y ir concentrándonos en, digamos, en qué tiene de universal esa identidad propia, ¿no? Emanuel. También no hay que subestimar, evidentemente, otra parte que es como la comercial como tal, ¿no? O sea, comercial, que digamos, estos programas tienen al lado del programa el juguete que venden en todas partes y entonces eso se vuelve una experiencia que va más allá de nada más del programa de televisión y nada más vender el programa de televisión, sino que pues, tienen toda una estructura mercantil atrás y adelante y a los lados que protegen al programa y hacen que pues tenga otro nivel de penetración en la vida de los niños, ¿no? Y en ese sentido es una dualidad falsa, ¿no? Pues porque nosotros no estamos haciendo televisión de calidad con contenidos específicos para vender un producto. Estamos haciéndolos pues, para desarrollar otras habilidades, para crear otras experiencias en los niños y en ese sentido pues no tenemos por qué competir con una televisión comercial que se dedica a vender juguetes, sino a hacer una televisión que cuente historias, que narre experiencias, que cree conciencia de otros, ¿no? Son cosas distintas, creo. Sí, yo diría que sí, coincido totalmente y eso estaría increíble con
muchísimo rating, con muchísimos niños viendo nuestros propios personajes, ¿no? Que sería, creo que hemos dado pasos muy buenos en ese sentido. Y yo lo que diría como algún esbozo de por dónde es confiar. O sea, confiar en los niños que sí se quieren ver. Y creo que eso nos puede dar la fuerza para seguir creando historias para ellos. De verdad, incluso cuando hay una página web, si tú pones la imagen de un niño es mucho más poderoso que nada más animaciones, porque se buscan, se quieren ver. Creo que esa es nuestra fortaleza que no van a tener los panregionales, ¿no? Eso no lo van a hacer. Incluso hay esfuerzos, ¿no? Que empiezan a abrir oficinas locales y empiezan a hacer producciones propias porque saben que los niños se quieren ver. Y creo que hay mucho que aprender por muchos caminos, por recorrer muchas cosas, de aprender transmedia, de hacer desdoblamientos, pero sí confiar en que se quieren ver los niños y contar sus historias. Bien, hay muchas preguntas. Quisiera recoger estas tres que van alrededor de cómo reconocemos e identificamos a los niños como productores y a los niños como audiencias. Las tres preguntas son: ¿cómo participan los niños y niñas en el diseño y construcción de los contenidos de televisión? ¿Qué tanto reconocemos a nuestros niños? ¿Qué tan consecuentes podemos ser con esa diversidad? ¿Cómo manejan ustedes las diferencias generacionales tan cortas actualmente, incluso dentro de la población infantil? Son como tres preguntas que apunten como a conocer a esos interlocutores que tenemos como niños. ¿Quién quiere? Cielo tiene unas ganas de hablar. ¿Cómo conocemos a las audiencias? Nosotros, al menos desde nuestra experiencia, hicimos un trabajo muy profundo antes de la salida al aire del canal y que después continuó. No solo de conocimiento, sino de reconocimiento de las infancias, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas pero igualmente importantes, porque uno puede conocer a los chicos, pero reconocerlos demanda tomar una posición, un tipo de articulación, un tipo de interpelación, ¿no? Interpelar y dejarse interpelar por los chicos, y eso puede hacerse desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde puntos de vista distintos. Entonces sí creo que hay que conocerlos, para conocerlos hay que estar con ellos y es lo que nosotros hemos hecho y hacemos. Esto significa ir a las escuelas, ir a los jardines, probar los programas que hacemos. Probamos los programas mucho menos de lo que desearíamos hacerlo, porque no nos dan los recursos para hacerlo todo el tiempo, pero sí nos preocupamos mucho por salir del canal, por pensar fuera de un escritorio, por estar en contacto con los chicos, por participar, generar y habilitar este tipo de espacios como los que compartimos hoy acá, que es preguntarles sobre los temas que les preocupan, sobre qué cosas les divierte, qué les provoca alegría, qué los hace reír, con qué sueñan, qué imaginan, o qué preguntas se hacen, que eso para nosotros, en términos de definir una audiencia, es tanto más importante que las características evolutivas que definen si un chico a los 3 puede entender o no entender algo, a partir de qué edad empieza la lectoescritura. Digo, todo eso es importante, pero tan importante como eso es saber qué les pasa, qué piensan, qué sienten, con quién viven, cómo viven, cuáles son sus experiencias. Y eso es conocer, y después de conocer hay que reconocer, y para reconocer, vuelvo a decir esto, hay que pararse en un lugar determinado y entablar una relación determinada, que es lo que va a marcar la filosofía de lo que vamos a hacer, ¿no? Que es lo que contesta para qué hacemos lo que hacemos. Y con relación a cómo manejamos las distintas audiencias, nosotros empezamos con 2 grupos grandes, que uno era de 3 a 5 años y el otro de 6 a 12, y echando a andar, ya casi 3 años, un poco más de 3 años de preparación y de trabajo en el canal, nos dimos cuenta que era imposible generar programas que les hablaran a todos los chicos de 3 a 5 y que les hablaran mucho menos a todos los chicos de 6 a 12. Entonces empezamos a segmentar dentro de cada una de las franjas algunos programas que tensionan un poco más para abajo, que son para 3 y 4, y algunos que son para 5 y 6. Y en el caso de los más grandes hicimos lo mismo, ¿no? Con una dificultad enorme, que es que la tendencia es que los canales infantiles se van segmentando cada vez más. Entonces los más chiquitos miran Disney Junior o Discovery Kids y después de los 5 pasan a Cartoon un poco más grandes o a Disney y terminan en Disney XD y después ya no miran más televisión porque los adolescentes es otro público con el que nos es muy difícil, para el que nos es muy difícil pensar propuestas. Nosotros les hablamos a los que tienen entre 3 y 12 desde una misma pantalla y eso es muy difícil y muy complejo
Y la realidad es que, por ejemplo, nuestra gran deuda pendiente es llegar a los que tienen 10, 11 y 12, que no estamos llegando por una obvia razón, que es que cuando el de 11 pasa por una programación y ve que hay un programa para nenes de 3, no va a volver, por más atractivo, por más programas atractivos que uno genere. Pero bueno, forma parte de las limitaciones y de las posibilidades de las experiencias que cada país encara, pero más o menos eso contesta, ¿no? ¿Alguien? ¿David? No, complementar la primera parte nomás. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo en Chile sobre los papás. O sea, le preguntaban a los chicos qué opinaban de los papás, ¿no? Y bueno, decían cosas increíbles, pero una de ellas era que les encantaba estar con los papás. Que los papás eran gente buena onda, que a veces lo pasaban mal, que les gustaba regalonear, que les gustaba conversar con ellos, pero decían que los papás no dialogaban con ellos, sino que les hacían preguntas. Y en ese momento yo pensé cómo hablaba yo con mi hija, y era verdad. O sea, yo no dialogaba, yo le hacía preguntas. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te pasó esto? Y claro, y ella me empezó a responder lo mismo, ¿cómo te fue en el trabajo? Y yo decía, tuve reunión en la mañana, era como aburrido. Claro, porque esa no es mi vida, tampoco era la vida de ella, el colegio. Entonces, me di cuenta que no tenía que hacerle preguntas, tenía que convivir, tenía que caminar con ella. Y que ahí empezaran a surgir los temas que finalmente nos vinculaban. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros creemos que acercarnos a los niños es preguntarles. Y los niños te contestan lo que quieren. Porque ellos saben perfectamente cuál es el gusto de los papás, saben cuál es el deber ser, pero finalmente ellos hacen otra cosa. Entonces, quería complementar la primera parte de, tenemos que desarrollar una metodología de convivencia con los chicos, que es un tema ya más social, cultural, de cómo nos enfrentamos a ellos y cómo realmente lo hacemos, ¿no? ¿Vas a completar algo, Andrés? No, estoy pensando que ahora en Argentina hay una campaña justamente de Coca-Cola que lo entendió bien, porque dice las familias que comen juntas, si los niños tienen más vocabulario, las familias que comen juntas, digamos, como que siempre la publicidad, creo que tiene que ver con la investigación, nos lleva un paso adelante, ¿no? Y otra cosa que quería sumar, que sé que por ahí es molesta, es contradictoria, nos marea, compleja, viene a embarrar encima más la cancha, porque además es cambiante, es la convivencia entre las multipantallas, ¿no? Es decir, ven estos canales, pero además están en simultáneo, realmente están en simultáneo y de perfil ven la tele, mirando otra cosa, en general youtubers, o sea, siguen comentaristas de juegos, no es que juegan, sino que están, y los comentaristas que juegan son o españoles o latinoamericanos. Y ahí hay un contacto, hablamos de la región, enorme, donde lo que escuchan son los que dicen otros en general, hablando de las edades, siempre es aspiracional, siempre escuchan a alguien más grande, la mitad lo entienden, la mitad no, quedará para estas convivencias que surjan estos temas que no entienden en el mejor de los casos, pero digo, hay que entender toda esta problemática en la convivencia con otros medios, porque si no estamos perdidos completamente, ¿no? Hay un par de preguntas que apuntan hacia lo temático, uno alrededor de la posibilidad de contar una historia universal, qué tanto lo podemos hacer desde la perspectiva latinoamericana, como teniendo en cuenta la diversidad de contextos y diversos estímulos, y otra alrededor de los contenidos para construir y fortalecer ciudadanía e identidad. No sé si quisieran reflexionar algo al respecto. ¿Quién hizo la pregunta? ¿La primera? La primera es el discurso universal. ¿Quién? Ya, ¿y qué pensás? ¿Tenés micrófono? Toma. Bueno, mi nombre es Juan Camilo, yo vengo de Cali. Bueno, mi pregunta surge a partir de, entiendo que ustedes están hablando de niños, además de todo, creo yo también que es importante tener la concepción de niños y niñas todo el tiempo, porque no nos estamos dirigiendo solamente a hombres, o bueno, a niños de género varón, sino también a niñas, es importante esa parte. Y creo que nos enfrentamos a diferentes contextos. Niños que hemos tenido aquí, niños que están con estímulos como de sus familias, en sus colegios, en la calle,
muy diferentes cada uno en su contexto, y pues ustedes también vienen de diferentes países y están hablando sobre sus experiencias también, bueno, personales y más desde donde están. A mí me surge esa pregunta porque precisamente ahorita Cielo lo decía y decía, hemos tenido que segmentar los contenidos para niños de 3 a 4 y de 4 a 5 porque es muy complicado hablar para ellos. Y entonces pienso yo, pero ¿por qué es tan complicado si aquí pues hay conmigo bastantes personas de, no sé, de 20 a 30, 40, 50 años y nos podemos relacionar y hablar en un mismo lenguaje probablemente y tenemos una oportunidad de reflexionar y preguntarnos algo que seguramente no esté en la cabeza de cada uno, pero que el hecho de estar aquí juntos nos da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y pues me parece chévere pensar en que es posible contar una historia que nos recoja a todos o que recoja a todos los chicos y a todas las chicas en general, en la que podamos hablar sobre cuestionamientos que ellos tienen esenciales de su vida, de lo que son, de cómo se han construido, cómo los han educado, que eso es como lo que más he visto que atraviesa aquí esta cuestión en estos diálogos y reflexiones con ellos. Ya, muchas gracias. Quería entender. A ustedes. O sea, yo creo que es posible. No, yo creo que es posible. No solamente es posible, sino que hay experiencias al respecto. O sea, si no sería imposible, por ejemplo, que nos gustara, Shakespeare o una película iraquí. O sea, que nos emocione una película iraquí. ¿Por qué nos emociona? Y ahí habría que desglosar por qué. Entonces, yo diferenciaría lo que es la posibilidad y, claro, y del cómo hacerlo. Había una palabra que a mí me estaba dando vuelta que era el tema como de lo genuino. ¿Qué pasa con la experiencia artística? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno a veces se enfrenta con la plástica, con la pintura, no siempre se entiende, pero hay veces que sentís, intuís que lo que el artista hizo es genuino, es auténtico, que el tipo realmente logró expresar no solamente algo de su mundo interior, sino algo de la sociedad, que va a requerir reflexión, que tiene diferentes capas. Entonces, creo que hay, sin necesidad de hablar de los mismos códigos tuyos, hay una posibilidad de identificación, pero por el lado de lo genuino y de la autenticidad. Por eso yo insisto tanto en que en el área chica, por hablar de fútbol, digamos, pero en esa pequeña experiencia hacer cosas auténticas. Lo auténtico encuentro que abre puertas increíbles. Cuando uno busca generar experiencias universales, uno empieza como medio a traicionarse, medio a boicotearse. Porque empezás a hablar en términos neutrales, como en esperanto, ¿no? El esperanto, que es la mezcla de todo. Y el esperanto no funcionó, ¿no? Ahí viene la pregunta, ¿es posible comunicarnos sin tener el mismo idioma? Bueno, yo creo que la experiencia, por eso te hice la pregunta, ¿qué pensabas vos, no? Bueno. A ver, me parece que la clave de la respuesta está en la misma pregunta que hacías y en el ejemplo que diste. Hay un montón de historias posibles universales, porque hay un montón de temas universales. Vos mencionaste el temor, no hay nada más universal que el temor. Y uno puede construir un montón de historias alrededor del temor. Lo que probablemente va a variar, según el público para el que estés trabajando, es el tratamiento que le vas a dar a ese tema. Y pienso en un ejemplo, porque no son los mismos temores los que tiene un nene de 3 y de 4 que los que tiene alguien de 7, pero tenés un tema universal que va a ser igualmente convocante y atractivo para el de 3 y para el de 6 o para el de 7. Y recordaba ayer, conversábamos con David sobre una muestra que hubo hace 2 años en San Pablo, pero a lo mejor se vio en la televisión porque en algunos países se vio, que es una muestra que se llama 6.000 millones de otros, que es una experiencia que hizo un fotógrafo, creo que francés, muy conocido, en el que dio vueltas por todo el mundo preguntándole a gente de todos los países o de casi todos los países sobre cuestiones universales. Una de esas preguntas era ¿a qué le tenés miedo? Y yo recuerdo que entre las respuestas había a la muerte, a quedarme solo y a los helicópteros.
Y recuerdo esto porque me llamó la atención el de los helicópteros, porque era, si no recuerdo mal, alguien del Congo que había atravesado, digo, países que viven situaciones de conflictos armados muy difíciles, y él explicaba que cuando sentía algo parecido al helicóptero se asustaba. Digo, me parece que es un muy buen ejemplo de temas universales que admiten respuestas y tratamientos distintos según las experiencias, las edades y las historias, ¿no? Yo quisiera que aprovecháramos este momento. En el público hay productores, docentes, realizadores, creadores, pedagogos, y sería bueno como una ronda de recomendaciones, sugerencias, propuestas, tips, consejos, dudas incluso, para que integren a su modo de trabajo. No sé quién quisiera comenzar con algo así. Pero a lo mejor no necesitan. Bueno, les pregunto, ¿necesitan alguna recomendación? Esto es típico, esto es identidad latinoamericana, que en un panel nos podamos discutir, hacer la metaevaluación del panel mientras lo estamos haciendo. No, yo creo que tenemos una tendencia a ponernos de acuerdo rápidamente. Yo creo que sería bueno hablar de las cosas en las que no estamos de acuerdo. Y sería bueno hablar sobre eso, ¿no? Bueno, yo tengo un desacuerdo. No, en principio me quedé pensando lo del merchandising porque acabamos de hacer el juicio, funcionar como jurados en las convocatorias, y uno de los atributos que marcamos en uno de los programas es que le veíamos proyección en cuanto a posibilidades de crear otras applications, o bueno, que siga creciendo el producto más allá de la propuesta. Y yo pensaba, bueno, qué lindo un carpincho, tener un peluche, mi objeto transicional que sea un carpincho. Digo, me parece que también pensar en que eso en sí mismo, o un samba, ¿no? Digamos, hablando de un ejemplo muy exitoso argentino, que es un programa que les cuenta a los chicos la historia desde una perspectiva muy particular y que ha tenido un tremendo éxito, ¿no?, de identificación y demás, llegando a generar reflexiones como, por ejemplo, quién es San Martín, que es un prócer nuestro, y es el amigo de Samba, o sea, Samba es el personaje de la serie, ¿no? Ya llegar a eso es realmente que un programa es exitoso. Y yo... O amigos invisibles que son próceres. Exacto. Tenemos historias de chicos que desde amigo invisible es Belgrano, Es San Belgrano. Martín. O sea, se transformó en otra cosa, ¿no? Que ya empezó a dar más miedo a ver qué estábamos haciendo, porque en definitiva estábamos poniendo el mundo al revés. Pero digo, esto de producir otras cosas. Pero es verdad, Belgrano es invisible. Ya. O sea, ¿qué rol tiene Belgrano en tu vida? La bandera, nada más y nada menos, pero bueno. Bueno, esto, ¿no? Si esta cosa de que sea bueno, que sea auténtico, que sea genuino, que sea propio, que no copie clichés, que no sea universal desde una fórmula, sino desde la autenticidad de un tema, que no nos haga dejar de pensar en otras cuestiones que pueden retroalimentar y que pueden responder a la primera pregunta que teníamos, que es la de por qué estos programas funcionan de afuera, porque tienen todo un aparataje. Bueno, como vos decías, confiar, pero tampoco tener miedo a ir un poco más allá, a esas cosas que por ahí tienen una dimensión en las antípodas de lo que estaba diciendo de las multipantallas, en lo táctil, en lo que se puede concretar, en lo que está cerca del corazón, en la cosa física, ¿no? Estoy pensando en el merchandising, ¿no? ¿Estás a favor o en contra? No, digo, es una pregunta, me parece que no es malo de por sí el merchandising. ¿Pero qué pensás? Que no es malo. Ah, ya. Sí, que si yo creo que si hay algo que se genera, ahora digo, si después se vende el merchandising, que las ganancias sean para obras de beneficencia, ¿no? Pero eso es otra cosa. Yo quiero decir una cosita de lo universal, que es otro punto de vista es, Phineas y Ferb es universal, Bob Esponja es universal, Phineas y Ferb y Bob Esponja le hablan a niños y niñas, a chicos y a grandes. O sea, es que es muy fuerte porque del lado del aparato de creación de series, de éxitos, de ventas, que obviamente está apoyado con una industria gigante, sí son los imaginarios que están creando y sí va a haber una generación Bob Esponja. O sea, ahorita tienen 10 años, pero cuando tengan 20, o sea, todos van a estar felices hablando de Bob Esponja y va a haber cosas retro de Bob Esponja, porque les está dando identidad y no estoy segura que sea Latinoamérica. Creo que Japón, Dinamarca, o sea, Jan Willem lo platica, o sea, Jan Willem, que bueno, seguro ha venido a Colombia a hablar con todos ustedes,
el programa un canal público y su competencia es Bob Esponja. O sea, esto se repite en todo el mundo. Entonces, es el número 1. En México le preguntas a los niños y seguro, o sea, creo que debemos estudiar también esos fenómenos que sí, que nutran los proyectos y también crear esta diversidad. Yo siempre como programadora decía, ¿por qué estamos comprando los koalas y no producimos nuestros alebrijes como México, ¿no? O sea, ¿por qué podemos identificar perfectamente animales de otras regiones? Que esos los avances que hemos dado como región creo que son importantes, pero ahí también hay unas claves que debemos estudiar, creo. Yo coincido que es difícil hablar sobre recomendaciones así en general, pero por al menos para poner sobre la mesa algunas cosas que sí, o invitar a pensar sobre eso más que recomendar. Algunas cosas que además hemos visto en nuestros países, hemos visto también acá con las convocatorias a los que nos ha tocado ser jurados. Hay primero una tendencia a pensar que la televisión infantil tiene que educar, y educar en un sentido tradicional, y esto quiere decir educar incluyendo los contenidos que los chicos ven en la escuela. No le pidamos esa pretensión educativa a la televisión. La televisión en todo caso puede invitar y estimular preguntas, debates, reflexiones, y es deseable que lo haga. Yo soy de las que creen que la televisión no tiene que bajar una línea todo el tiempo, ni contar o tratar de enseñar todo el tiempo los contenidos de la currícula, claramente no. Me parece que es mucho más educativa cuando invita a pensar, cuando hace preguntas y cuando da algunas pistas para contestarlas, porque tampoco las preguntas que la tele habilita las contesta solo la tele, son preguntas que las contestan los chicos en otros circuitos, digo, dentro de la escuela, con las familias, en la plaza, jugando con sus grupos de pares, con sus amigos. Entonces sí, como para poner sobre la mesa, no pensemos que la tele tiene que educar en un sentido tradicional del término, pensemos que sí tiene que estimular y que sí puede dar herramientas para fortalecer la autoestima, para fortalecer la confianza, para acompañar el crecimiento de los chicos. Y está buenísimo que haga eso, pero me parece que eso es lo más educativo que le podemos pedir. Y no es poco. Pensar, finalmente es una invitación a pensar lo educativo, ¿no? ¿Qué es lo educativo en general? ¿Qué es lo educativo y qué es lo educativo en particular desde la televisión? Y lo otro que está muy de la mano de esto es animarse a contar otro tipo de historias que las que contamos habitualmente. Y en ese animarse significa incluir cosas que no son las que los chicos ya conocen y ya traen de otros lugares. También sucede mucho con la televisión infantil, que cuando uno piensa una serie para los más chiquitos, trata de que todos los colores sean pasteles, o cuando son un poco más grandes empieza a poner todas nuestras paletas de colores primarios y las texturas son siempre las mismas. Y cuando pensamos en la música se nos ocurren un montón de canciones que los chicos ya conocen. Y hoy es la tendencia, lo hacemos todos. Me parece que el camino tiene que ser más de ruptura. Digo que si lo que la televisión debería ser, y puede ser muy eficaz en eso, es en ampliar los repertorios culturales de la infancia. Y para ampliar los repertorios culturales uno no tiene que dar más de lo mismo, tiene que poder ofrecer otras cosas que se integren a ese repertorio, que lo enriquezcan y que lo completen, pensando que algunas de esas cosas, no todas, muchos de los chicos las tienen a disposición. Hay muchas otras que no, porque las experiencias infantiles, sobre todo en nuestros países, están marcadas por muchos contrastes y por situaciones de mucha dificultad. Pero intentemos dar un poco más, intentemos buscar algo que amplíe sus repertorios culturales, que extiendan sus posibilidades educativas desde este punto de vista y que extiendan también sus horizontes estéticos, ¿no? Pensemos otras paletas, otras texturas, otros entornos, otros paisajes, porque todo eso va a enriquecer la vida de los chicos. La tele tiene un impacto enorme en la vida de los chicos y todo aquello que nosotros hagamos, si lo hacemos bien, la va a enriquecer y mucho. Como otro punto también, y tomando la palabra otra vez de Cielo, como la ruptura, hay un momento histórico también precisamente de ruptura y es una oportunidad en la que la tecnología está a punto de quebrar una estructura y una dinámica de monólogo de la televisión hacia los niños y hacia todas las demás audiencias, que hay que tomar en cuenta muy seriamente porque en realidad esa dinámica de un interlocutor que nada más expone se está acabando, pues, ¿no? Y hay una oportunidad precisamente de involucrar a las audiencias y sobre todo a los niños y a los jóvenes
que tienen otras maneras de contar sus cosas, ¿no? Esto que hacemos aquí con ellos, de escucharlos, de grabarlos y de que ellos empiecen a contar, es algo que podemos hacer ahora con ciertas poblaciones que ya tienen mucho acceso a webcams, a las cámaras de sus teléfonos, a toda esa tecnología, y entonces ellos están creando ya todo un mundo distinto de medios en los weblogs, en sus blogs, en YouTube, ¿no? Hay todo un mundo por explorar y creo que se ha visto poco en lo que hemos platicado ahora y en lo que se platica normalmente como en los festivales. Y justamente creo que hay como hay una misión, o no sé si llamarlo así, pero pues sí tenemos que encontrar las maneras y los formatos en los que ellos creen sus cosas, pero que sean sustanciales y que les ayuden a los demás como para juntarse y crear comunidades pues dinámicas entre ellos y que no sigamos siendo nada más como los medios unitarios, pilares de la comunicación, sino permitir a los demás como crear también sus redes, ¿no? Y a los que no tienen acceso a esos medios y esas tecnologías, también hay que pensar en cómo empujarlos y cómo acercarles la tecnología a todas esas personas también para que se cierre esa brecha digital y tecnológica. Aldana. A mí me parece que hay un tema que no hemos tocado y que me parece que es fundamental, que no podemos olvidar, que tiene que ver con la realidad, ¿no? Cómo le contamos la realidad, el tema de los noticieros, qué lugar le damos a la no ficción, ¿no? Hay muchas teorías, hay muchos intentos, hay muchos fracasos, errores, aciertos, pero digamos, la idea de que los chicos también son, como decíamos al principio, personas y sujetos que quieren saber y que necesitan información. ¿Y cuál es la manera? ¿Qué es un noticiero para chicos? Que cuenten, ay, se me cayó un diente, o, digamos, qué significa la nueva ley de servicios justamente audiovisuales en tu vida, y qué es una nueva ley, qué pasa, qué están diciendo cómo hacer la televisión, quiénes son las que lo piensan, digamos, la realidad del país o de la región contada, ¿no? Desde lo cotidiano, desde lo semanal, desde lo mensual, pero alguna instancia en que las noticias de la realidad, que de todas formas los atraviesan, sean contadas de una perspectiva pertinente, desde qué es lo que ellos quieren saber sobre ese tema que ya está instalado y que ya está en agenda, me parece que es una deuda pendiente. No hay respuestas, porque hay ejemplos alemanes, orientales, y nadie es como que le dan el clavo, porque o son aburridos o no los tienen a ellos como fuentes, digamos, todavía hay un desafío de crear la relación entre los niños y la noticia, niños y niñas y noticias, que es un desafío muy interesante. ¿Y a qué hora se programa? Si se programa después del noticiero, si en la franja infantil, son todas preguntas que se desprenden porque son híbridos, ¿no? Que es cómo contar algo que de por sí están consumiendo, ¿no? Digamos, usemos esta palabra que es fuerte. Y por otro lado, a mí me parece que es claro que falta el ejercicio de humildad en la creación de los guiones y el saber qué contar, ¿no? Y cómo contarlo. Y acá hay algo que no aparece nunca, o casi nunca, no sé si específicamente en las internas de los canales que ustedes están programando, aparece que es el trabajo en equipo del guión. O sea, muchos guionistas pensando una idea, muchos guionistas pensando cada guionista un personaje, y que eso sea fuente de inspiración desde distintas personalidades, buscando la autenticidad de cada uno para lograr un producto que sea la amalgama de buenas ideas y no confiar en que un autor guionista supremo va a lograr, sobre todo, trabajar en algo que es dificilísimo, que es el humor, que es una palabra que no apareció y que creo que es clave, que si nosotros queremos llegar, tenemos que saber llegar a través del humor, por más dramático que sea lo que estemos contando, ¿no? Porque el humor es como, digamos, alimento esencial en la infancia. Quisiera tener la posibilidad de seguir alimentando esta nube de palabras con asuntos claves que se han dicho, como identidad, identificación, realidad, trabajo en equipo, humor. Creo que humor está por ahí. Hay una pregunta, creo que la puedes formular y cerramos con esa. Mi nombre es Andrea Laforí, soy docente universitaria. He trabajado en estos últimos años en investigación justamente con televisión y niñez. Acabo de terminar pues mi investigación doctoral referida a interactividad con televisión e internet con niños y niñas. Y pues en torno a las recomendaciones, cada vez quiero de alguna manera desligarme, desligarme no, sino volcarme un poco también en la producción y empezar a hacer cosas ya que aparezcan en las pantallas también. Entonces, en aras de eso y en aras también de continuar con la investigación,
siento que la palabra participación, por ejemplo, siempre es constante, pero rutas o experiencias que ustedes tengan en la que la participación sea una constante del proceso, porque normalmente escucho que se llamó primero a los niños y las niñas cuando estábamos pensando de pronto un programa o evaluamos un programa, pero ¿dónde está ese niño y esa niña en el desarrollo del programa? Es decir, ¿qué tipo de acciones se están generando para que los niños y las niñas estén justamente en esa televisión que estamos produciendo? ¿Qué estrategias hay para que la voz de ellos y la interactividad, la interlocución de ellos esté presente en términos constantes? Siempre está la tentación de querer pasarse al trabajo del otro. O sea, si vos sos doctora en comunicación y querés trabajar en producción, yo creo que tenés que asociarte con productores, no ser vos la que produzca. Y creo que ahí hay un defecto de querer hacer el trabajo del otro. O sea, no hay nada más rico que la interdisciplina. Y creo que ahí sí hay un desafío de lograr trabajos interdisciplinarios. Ahí yo creo que tenemos que madurar, pero muchísimo, pero interdisciplina no solo en las disciplinas, sino también, por ejemplo, interdisciplina en el proceso. O sea, cómo vinculás el guión con la producción con la postproducción, con la distribución. Ahí hay toda una interdisciplina, más bien en el tiempo, que no es menor, es bien sofisticada. O sea, ¿cuántos fracasos hay? Porque el que está llevando adelante el proceso es el director. Y el director tiene que concentrarse en un tema específicamente artístico y no del merchandising, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí un mensaje es generar una cultura de la interdisciplina, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo pondría un foco en la preproducción. Estaba pensando, más pre y menos post. O sea, yo creo que estamos, en la post se soluciona todo. Y así estamos, ¿no? Y yo creo que como latinos somos menos preproducción. ¿Por qué? Y porque cuesta, son procesos más largos, más de hormiguita, se ve menos, hay menos foto, menos glamour. Pero yo creo que si ponemos un foco ahí, a lo mejor nos podemos sorprender de... O sea, por ejemplo, uno ve esto, que está acá. Ayer hicimos una reunión de preproducción, eran como 40 personas, que acá no se ven, están todas escondidas. Entonces, hay algo también del tras bambalinas, tenemos el desafío, por ejemplo, esto de ático, ¿no? El equipamiento, todo. Pero la gran preocupación de Germán no es cómo funciona esta cámara, sino qué hacemos con esta cámara, ¿no? ¿Cómo comunicamos? Yo pondría más pre, menos post, la interdisciplina, y lo otro yo resaltaría el tema del humor. Estamos muy graves. O sea, yo voy por las calles de Santiago de Chile y la gente está toda seria. Digo, tenemos que hacer una mejor televisión solamente para que la gente esté más contenta. Y ahí el tema del humor, divertirnos un poco más, ¿no? Un poco más de fiesta. ¿Qué es tan latina? Yo quiero decir un poco, primero creo que hay que romper mitos de la creación. Por ejemplo, que los productores le hagan caso a las pedagogas, ¿no? O sea, es como, ay no, porque nos van a hacer que todo sea aburrido. O sea, creo que hay que romper el mito y creo que sí pedagogía puede aportar hasta cierto punto. Es muy difícil que los pedagogos hagan un equipo de creación increíble y que tengan muchísimo humor. Ahí es donde hay que reconocer la interdisciplina y decir, necesitamos un creativo, que se tiene que valorar muchísimo la creatividad. O sea, ahí es donde tenemos que esforzarnos más, porque es lo que debemos como tomar en cuenta. Y justo la experiencia de los productores. O sea, creo que la figura de los productores, en mi país hay muchos mitos. Por ejemplo, un mito es que si produces para niños, eres muy bueno y no ganas mucho dinero, porque el que gana más dinero es el que hace comerciales o noticias, porque el género de los niños es menor, ¿no? Entonces, ahí hay otro mito. O sea, sí puede haber un director súper cool, súper joven, con unos lenguajes súper novedosos, que hagamos lenguajes súper contemporáneos y que los necesitamos para nuestro trabajo. Y ese director tiene que escuchar a los pedagogos que le encontraron y le dieron a la clave a la edad de los niños, ¿no? Es como, creo que es un trabajo conjunto. Y ahí creo que
la participación es todo un rollo, porque hay programas de participación en América Latina donde los niños hacen sus propios contenidos, o sea, es una cosa muy compleja, pero sí vale para la creación de contenidos conocer a los niños, estar cerca y preguntarles en todos los procesos. Sí es cierto que es muy caro, sí es cierto que casi nadie lo puede hacer porque además los tiempos son muy complicados, pero sí es una parte, o sea, creo que en Plaza Sésamo empezó con el concepto de investigación formativa, que fueron la primera vez que sentaron a los niños frente al televisor para ver qué pensaban. Y ellos llegaron a la conclusión que en micros les iban a llegar los conceptos más rápido. Eso lo hicieron investigando y eso es participación. Y a mí me ha pasado que estás haciendo una cápsula y el diseñador te pregunta, ¿te gusta? Pues a mí no me preguntes, vamos a probarlo con un niño de 6. Entonces te digo que la participación tiene muchas aristas, porque además sé que es una especialidad, sé que hay muchos ejercicios muy buenos. Lo que me preocupa de la participación es que luego los productos no se entienden en pantalla, los que generan los propios niños. Entonces, eso luego, como no se entiende, pues los otros niños no les significa nada y termina siendo una cosa complicada, ¿no? O sea, creo que la participación puede ser, es compleja, pero puede ser así, desde que tú les estás preguntando, tú estás generando la idea, ya estás considerándolos. Y tiene que ver mucho esta participación con lo que decía Cielo de la filosofía y la mirada. O sea, si te van a opinar, si tú los consideras ñoños o tienes una mirada que es, yo les voy a enseñar las figuras geométricas del cuerpo humano y los vas a llamar para que te opinen eso, pues ya estás perdido. Creo que tiene que ser desde la mirada cómo los invitas y cómo dialogas y justo escuchar sus historias y lo que necesitan, ¿no? Y lo que sienten también. Este es un fragmento de una conversación que se viene dando desde hace varios años, que va a continuar en estos 2 días, que va a seguir la semana entrante en el ComKids Criollenés en Sao Paulo. Vamos a tener que parar aquí por razones de tiempo, que es el peor enemigo de este tipo de eventos. Agradecemos a todos sus aportes, su generosidad al compartir su conocimiento y gracias, Adriana.